En este domingo, al iniciar la cuarta semana de Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar en el texto de Juan 3, 14 al 21. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El Evangelio de hoy nos habla de una conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo fue un personaje importante en Jerusalén en tiempos de Jesús. Era miembro del grupo de los fariseos y, por tanto, muy conocedor de la ley. De clase alta y buena posición económica. Además, maestro en Israel y miembro del Sanedrín, que era el órgano legislativo y judicial del pueblo de Israel. De Nicodemo se dice que era principal entre los judíos. Sabemos que más adelante llegará a ser discípulo y seguidor de Jesús. El Evangelio de Juan menciona 3 veces a Nicodemo. La primera vez es en el capítulo 3, cuando fue a ver a Jesús de noche. En esos tiempos era muy extraña una visita de noche, pues la gente aprovechaba las horas de sol. Una razón para explicar por qué fue a ver a Jesús de noche podría ser porque tal vez sentía una cierta incomodidad o vergüenza de que lo viesen visitando a Jesús, pues un magistrado de su condición no podía estar a los pies de un maestro desconocido como lo era Jesús, y más aún si criticaba duramente ciertas prácticas fariseas. Otra razón para explicar su visita nocturna podría ser porque Nicodemo se encontraba en una noche espiritual, viviendo una vida sin sentido y sin claridad para ver los caminos de Dios. La segunda vez que Juan menciona a Nicodemo es en el capítulo 7. En esa ocasión salió en defensa de Jesús en el consejo de príncipes de los sacerdotes y fariseos, diciéndoles a los del Sanedrín que antes de hacer un juicio definitivo sobre Jesús, debían primero oírlo e investigar. Pero ellos le respondieron: ¿también tú eres Galileo? Investiga y verás que de Galilea no salen profetas. Finalmente Juan menciona a Nicodemo en el capítulo 19, en el momento de la muerte y sepultura de Jesús. El evangelista nos lo recordará diciéndonos que es aquel que anteriormente había ido a visitarle de noche. Nicodemo colaborará generosamente con más de 30 kilos de mirra y áloe para, según la costumbre judía, preparar el cuerpo del Señor para su sepultura. El relato de hoy es parte de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo en esa primera noche en Jerusalén. Sin duda, Nicodemo estaba muy interesado en Jesús y en sus enseñanzas. Lo reconoce maestro y alaba su conocimiento de la ley. Reconoce que nadie puede realizar las señales que él hace si Dios no estuviese con él. Y Juan nos lo presenta como un modelo de aquel que comienza a interesarse por el camino de Jesús y que busca saber. ¿Qué se necesita para ser discípulo de Jesús? ¿Qué debemos saber? El relato de hoy nos dice que son 3 las enseñanzas básicas para ser discípulo de Jesús. Y con esas enseñanzas iniciamos la segunda parte del camino de Cuaresma, la preparación al misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Lo primero que Jesús le enseña a Nicodemo es que es necesario morir para dar vida. Le enseña esto recordándole una historia que tuvo lugar mientras el pueblo caminaba por el desierto hacia la tierra prometida, y que está en Números 21, 4 al 9. El pueblo fue víctima de una plaga de serpientes
que mordían a los judíos y los mataban. Entonces Dios le dijo a Moisés que ponga una serpiente en un asta, como una especie de estandarte, y que le eleve sobre los enfermos, y cuando los enfermos levanten la vista para mirar a la serpiente, se curarán y vivirán. Y el relato dice que así sucedió. Esto nos recuerda el bastón de Esculapio, el símbolo de los médicos, de los que curan, que es una serpiente enrollada en un asta. Jesús le recuerda este texto a Nicodemo y le dice que así también sucederá con él. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y de esta manera alude a su muerte en la cruz. Lo matarán, y aquellos que con ojos de fe lo miren, descubrirán que en él y en su camino está la vida verdadera y vivirán. Además les da a entender que su muerte en cruz es resultado o consecuencia del amor que Dios nos tiene, diciéndole: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Pues el amor que el Padre nos tiene llega hasta el extremo de dejar que su Hijo único fallezca solo para que nosotros podamos vivir. La segunda enseñanza que Jesús le hace a Nicodemo es que su función no es condenar, sino dar vida, dándole a entender que sus críticas a los fariseos son para que cambien y vivan. Dice el texto que Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Aquí Jesús nos enseña que no solamente tenemos una falsa imagen de Dios, sino que, lo que es peor, transmitimos esa falsa imagen y en lugar de ayudar, paralizamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos cosas como: cuidado que Dios te va a castigar? Dios perdona, Dios no castiga, y no está a la casa de cualquier falta nuestra para caernos encima. Él es un Padre amante que lo único que desea es que vivamos. Lo que sí hace, como todo buen padre, es corregirnos para que seamos mejores. Jesús pues le dice a Nicodemo que Dios no lo ha enviado para pedirnos cuentas, ni para condenarnos, ni para culpabilizarnos, ni para asustarnos con la posibilidad de terminar en el infierno. Todo lo contrario, lo ha enviado para que evitemos la muerte y vivamos, para que estemos mejor y seamos felices. El Padre es compasivo y lo único que quiere es nuestra felicidad a su lado, y para ello nos perdonará siempre y nos mostrará misericordia. Si sufrimos, es por culpa nuestra, porque yendo contra los deseos de Dios, elegimos mal. Uno mismo se condena cuando elige hacer daño, uno mismo se juzga cuando escoge pasar por encima de los demás, en vez de ayudarlos. Uno mismo las pasa mal cuando prefiere las tinieblas a la luz, y cuando impone la ley y pone las normas por encima de la salud y de la vida de los demás. La tercera enseñanza que Jesús le da a Nicodemo es que él ha venido a traer claridad y luz a este mundo. Dice el texto: el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a ella, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Jesús nos enseña aquí que si queremos vivir, tenemos que caminar por la vida en total transparencia, abiertamente, sin nada que esconder, poniéndonos completamente bajo la luz, del modo que el mundo vea y sepa lo que hacemos. Pero esto lo podremos hacer solo si obramos rectamente, porque el que realiza la verdad se acerca a la luz, sin temor, pues sabe que sus obras están hechas según Dios. En cambio, el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a ella, para no verse acusado por sus obras. Luego, Jesús nos enseña que si queremos vivir en paz y felices, tenemos que elegir lo correcto,
Tenemos que actuar bien y ser capaces de poner todas nuestras obras a la luz, abrir nuestras cuentas, declarar nuestros bienes, mostrar nuestra vida. Pero si decidimos actuar fuera de lo correcto, en lo oculto, a escondidas, sin que nadie sepa, entonces libremente estaremos eligiendo el camino de la muerte improductiva y terminaremos condenándonos a una vida de desgracias y soledad. En conclusión, al iniciar la segunda parte del camino de la Cuaresma, el Evangelio nos invita a tener la actitud de Nicodemo. Buscar a Jesús, aunque sea de noche, si nos da vergüenza, y aprender de Él. Especialmente si estamos viviendo en la noche de la vida, donde nuestras vidas y lo que hacemos no tienen ningún sentido. En esos momentos difíciles, Él nos atenderá y nos enseñará que su camino es un camino de ir muriendo a nosotros mismos. Y cuando aprendamos esto, nuestras vidas se llenarán de sentido, pues aunque su camino parezca un camino de muerte, es el único que nos garantiza la felicidad y la vida. Y reflexionemos en las tres enseñanzas que Jesús le hace a Nicodemo. Primero, tomar conciencia del inmenso amor que Dios nos tiene, que nos prefirió por encima de su propio Hijo. Segundo, aprender que el Dios que nos invita a estar con Él es un Dios infinitamente bueno, que nos ama como nadie más lo puede hacer y que solo quiere nuestro bien. Y tercero, enseñarnos que para volver a Él es necesario que caminemos bajo la luz, que todo lo que hagamos sea honesto y transparente, sin ningún rastro de corrupción. Pidámosle pues al Señor que esas enseñanzas penetren en nuestros corazones y que nos ayude a vivir de acuerdo a ellas para que así alcancemos la felicidad propia y la de nuestro entorno. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.